Vive Argentina, pero ahora vamos a conversar con nuestro primer invitado, el diputado del Partido Social Cristiano, Pedro Zapata, asambleísta ecuatoriano, a quien ya tenemos en imagen. Diputado, muy buenos días. Quería iniciar el diálogo preguntándole por lo que fue la ausencia del presidente ecuatoriano ante el llamado de una comisión que investiga este presunto caso de corrupción titulado El Gran Padrino. ¿Cómo recibe la representación ecuatoriana esta inasistencia del presidente Lasso? ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Gracias por la entrevista. Bueno, de alguna manera nosotros habíamos prevenido de que el presidente de la República no iba a asistir a la comisión, ¿no? Pero queríamos cumplir con la formalidad de invitarle, incluso la propia presidenta se trasladó al Palacio de Carondelet a dejar allí en gestión documental la invitación pertinente como un acto de delicadeza y como un acto también de invitación formal para que pueda asistir. No asistió y yo creo que en estos momentos, con la versión que dio ayer en la comparecencia del señor Boscán, yo creo que el pueblo ecuatoriano exige ya al presidente de la República que no comparezca a la comisión, que le dé una explicación al pueblo ecuatoriano de todo lo que ayer se dijo y todo lo que ha pasado en este mes y más, desde que se denunció estos posibles hechos de corrupción en los más altos niveles del gobierno ecuatoriano. Asambleísta Zapata, ¿se está convirtiendo la denuncia o las denuncias por corrupción contra el Ejecutivo ecuatoriano en la principal piedra en el zapato que tiene Lasso para gobernar? Porque a este caso del Gran Padrino se puede sumar en su momento el caso de los Pandora Papers. Incluso hay otras investigaciones periodísticas que parecen estar acorralando un poco a la presidencia a dar explicaciones sobre esta situación de corrupción. Le reitero la pregunta, ¿es el principal escollo que afronta el gobierno de Lasso? Sí, yo creo que es la principal hecho o el principal hecho que pone en entredicho la gestión transparente del gobierno ecuatoriano, del gobierno del presidente Lasso. Nosotros tenemos que investigar exclusivamente lo que resolvió el Pleno de la Asamblea Nacional respecto a las posibles relaciones que tengan altos funcionarios del gobierno con este manejo inapropiado de las empresas públicas, del sector energético, ¿no? Llámese esta CELEC, CENEL, Petroecuador, CNT, Flopec, etcétera. Pero ciertamente que había otras denuncias, como el caso de Danubio, que han involucrado a altos funcionarios de su gobierno, como el caso en Petroecuador mismo, que la Fiscalía está manejando por cuerdas separadas. Pero realmente lo que ayer vimos con la documentación que entregó el periódico La Posta, el periódico digital La Posta, creo que no solamente a los asambleístas de la comisión nos llenó de estupor, sino creo que al propio pueblo ecuatoriano, que pudieron ver en vivo y en directo todo esto que iba hablando y diciendo y entregando documentación el periodista Boscán. Yo decía hace un rato, y yo creo que es el momento que el presidente del Ecuador, el presidente Lasso, dé una explicación a todos los ecuatorianos, porque lo que ayer se dijo realmente pone en entredicho un gobierno que se decía que era honesto, transparente, pero que los hechos están demostrando lo contrario. ¿Qué le pareció a usted lo más grave de lo que se expuso ayer? Recordemos que ayer, en una jornada larga, la comisión que investiga estos presuntos hechos de corrupción repasó algunos audios. Coménteme a usted cuál le pareció el más grave y qué hecho concreto denunciaba este fragmento de interceptación telefónica. Bueno, aquí en el Ecuador era un rumor a voces de que, un secreto a voces, perdón, de que había una mafia albanesa que estaba operando aquí en el país. Y ayer yo, en lo personal, creo que hay hechos que ponen en duda la honestidad del gobierno cuando aparece un señor Cherres, Rubén Cherres, que está vinculado al narcotráfico, muy ligado a algunos funcionarios de alto nivel del gobierno, pero muy ligado todavía
al cuñado del presidente, el señor Danilo Carrera, de Druet, y eso realmente es lo que pone en entredicho, reitero, de que parte de su gobierno o altos funcionarios del gobierno presuntamente están involucrados en esta red de corrupción. Y por supuesto que el presidente de la República debe tomar una decisión más fuerte, más dura, no solo en lo político, sino en lo judicial también. Si que ya ve presunciones claras y ciertas, pues debería ya pedir la intervención de la Fiscalía para que se judicialice estos hechos. Los cambios que está haciendo el presidente de la República está bien, es una parte de lo que debe hacer, pero el rumbo que debe tomar el gobierno nacional es lo que esperamos todos los ecuatorianos que lo hagan. No solamente son cambios de nombres, sino cambios ya de conducción del país para que todos estemos tranquilos aquí en el Ecuador. Ahora, esta exigencia de honestidad, de hacer un gobierno que no linde con lo delictivo, por lo menos que no tenga estas sospechas de la corrupción o de corrupción, también le ha tocado a esta ex ministra de Salud el señor Lasso, Jimena Garzón, que hoy precisamente comparece también ante el Congreso por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos. ¿Cómo ve la situación de esta exfuncionaria y qué puede ganar Ecuador avanzando con esta investigación? La Asamblea Nacional, por disposición constitucional y legal, cumple estas tareas de fiscalización, de legislación y de control político también. En esta parte siempre se denunció, y el pueblo ecuatoriano aquí lo denunciaba permanentemente, de que no había medicinas en los hospitales y la gente se estaba muriendo porque esta falta de medicamentos precisamente en enfermos que son catalogados como de alto riesgo no fueron atendidos por el Estado ecuatoriano a través del gobierno del presidente Lasso. Lo otro también llega a darse extremos de compras con sobreprecios, de compras de medicamentos con valores que no están dentro del mercado y que son fáciles de determinar. Es decir, usted compra tal medicamento a tal precio y si en el mercado usted encuentra a menor precio, ¿cómo es posible que se haya pagado un precio diferente, mucho mayor del que usted encuentra en el mercado? De tal manera que este juicio político que hoy empieza en la sesión del Pleno a las 10 horas, tendrán que presentarse las pruebas de cargo que son suficientes, creo que ellos son abundantes por parte de los dos interpeladores, y la ministra tendrá que presentar las pruebas de descargo. Esperemos que asista la ex ministra de Salud Pública, y allí también el Pleno de la Asamblea Nacional, los 137 legisladores tomaremos la decisión final. Si se archiva el juicio, se va por la censura y ya no destitución, pero una destitución formal, digamos así, simbólica, pero que no le permitirá durante 2 años ocupar ningún otro cargo público en el país. Una suerte de inhabilitación, señala usted. Sí, es una censura y una destitución simbólica que le inhabilitaría, si esto fuera el caso, por 2 años de no ocupar ningún cargo público. Ahora, señor Zapata, ¿hay la sensación de que los delitos de corrupción en altos funcionarios afectan seriamente las democracias en toda América Latina? ¿Qué está haciendo la Asamblea ecuatoriana para, no sé, de alguna manera legislar en favor de controlar o de erradicar la corrupción del Estado ecuatoriano? ¿Qué iniciativas legales me puede comentar usted que se estén sacando adelante para tener una mejor conducción del país y tener menos casos de presunta corrupción? Mire, la corrupción aquí en el país debe ser extirpada como el cáncer. Si no puede haber ninguna dubitación en hacer un trabajo conjunto para que esto desaparezca definitivamente. Lo que está sucediendo en el gobierno debe darnos mayores elementos de juicio para poder seguir reforzando una legislación que castigue severamente a quienes cometen este tipo de infracciones contra los fondos públicos, contra el interés público.
incluso poniendo en riesgo la propia democracia, porque estos escándalos debilitan ciertamente las estructuras democráticas de un país, y en este caso el Ecuador. Pero yo creo que en este caso más le corresponde al Ejecutivo dar señales ciertas de que su gobierno y cualquier otro gobierno va a estar permanentemente preocupado porque aparezcan, y ojalá nunca aparezcan, estos indicios. Lo que llamó la atención siempre es que el gobierno creó una Secretaría Anticorrupción cercana al poder, y hoy vemos las consecuencias de aquello. Si se quiere luchar contra la corrupción y el mal manejo de fondos públicos, sobre todo, deberían crearse estructuras que estén permanentemente vigilantes del buen uso de los fondos públicos, pero muy alejadas del poder, porque el Ejecutivo es el que maneja contratos, inversiones, dineros. Claro. Y como decía el ex secretario anticorrupción, miren, hay una alerta que se identificó, dice él en su informe de gestión, de la concentración de poder en una sola persona, como el señor Luque, que fue delegado por el presidente Lasso para que no solamente sea presidente de EMCO como era antes, sino también presidente de los directorios de todas las empresas públicas del sector energético, en manos de una persona, de una sola persona, entregarle la administración de alrededor de 13.000, 14.000, 15.000 millones de dólares. Realmente era una locura, sin complementariamente ejercer un control, sistemas de control adecuados para que estos manejos sean así. Por lo tanto, la primera señal debería darle quien administra el Estado, los gobiernos de turno, pero con certezas de que la gente pueda dormir tranquilo, de que el pueblo dormir tranquilo sabiendo que hay guardianes celosos que están vigilantes del uso adecuado, correcto, honesto de los fondos públicos. Anotamos que Hernán Luque era precisamente el delegado presidencial de EMCO, esta coordinadora de empresas públicas que señala usted por sus manos pasaban millonarios contratos y se concentraba precisamente ese poder en una sola figura. Quería consultarle, legislador, ¿qué hay del trabajo de los fiscales y de los jueces en el Ecuador? ¿Cómo calificaría usted el trabajo de las autoridades del sistema judicial para abordar estos presuntos actos de corrupción? La fiscal general compareció ante la comisión y estamos pensando en que el día de mañana también en la tarde pueda comparecer para ver cómo finalmente está avanzando aquello que ha sido ya un escándalo en el país, el gran padrino, como allí llamaron, el caso Encuentro en la Fiscalía. Pero ciertamente que en estos días ha habido dudas respecto a lo que pudiera colaborar el gobierno nacional con las investigaciones previas que está haciendo ya la Fiscalía, porque fue público también el hecho de que el ministro del Interior había dispuesto el retiro de 37 servidores policiales que estaban encargados de investigar este tema y que son quienes tienen experiencia, experticia, como lo ha dicho la fiscal, y denunció al país que esto, ella no estaba de acuerdo y pedía que esto no se diera o se lleve a efecto. Esto también nos ha preocupado a nosotros y ha preocupado al pueblo ecuatoriano. Y ayer precisamente en la comparecencia del ministro del Interior le preguntaban, le decía yo, bueno, ministro, déjelos allá los 37 servidores policiales para que sigan en esta investigación. ¿Y qué le respondió el ministro? Estaba por demás, es decir, yo no me haría problema, es decir, oiga, si los 37 servidores policiales, la fiscal pide que se queden, déjelos así. Nadie encuentra razón para que los retiren. Creo que ya por la vía de una jueza constitucional, creo que intervino y eso por lo menos no se va. De modo que el gobierno nacional debería dar todas las facilidades, brindar todas las facilidades a la Fiscalía para que investigue y se pueda castigar. De así de suceder, pues, con la mayor rigurosidad de la ley para que esto no vuelva a suceder jamás.
Ahora, ¿cómo cree usted que está afectando la gobernabilidad del Ecuador este caso de corrupción? ¿Cómo afecta las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional? ¿Cómo afecta también el balance de poderes? ¿Cuál es el estado de las relaciones entre el gobierno y la oposición hoy por hoy? Mire, está sobreentendido que en un Estado de Derecho las funciones del Estado tienen que respetarse. Más bien, lo que se esperaría es que haya objetivos comunes y un trabajo mancomunado contra estos problemas que ciertamente no son propios de este país, del Ecuador. Hay en otros países y se han dado denuncias graves que han puesto en entredicho incluso los sistemas democráticos de varios países en Latinoamérica. Pero yo creo que aquí fundamentalmente hay que defender el Estado de Derecho, independientemente de lo que ocurra con estos temas de corrupción que afectan la estructura política de cualquier Estado, de cualquier país. Pero aquí hay que saber sobrellevar las cosas, pero para esto, como decíamos hace un momento, el presidente Lasso debe dar todas las facilidades, brindar toda la logística, sobre todo a la Fiscalía, porque Claro. nosotros hacemos un control político y las responsabilidades políticas serán determinadas en el informe final si así ocurriere, pero en el tema ya de castigar y sancionar con todo el peso de la ley a quienes hayan cometido estos actos ilícitos le corresponde a la Fiscalía y por lo tanto hoy por hoy exigimos más bien nosotros que haya un buen entendimiento entre el gobierno y la Fiscalía y no se den este tipo de acciones que menoscaban el trabajo de la Fiscalía y ponen en entredicho la opinión de los ecuatorianos si efectivamente está o no está colaborando el gobierno nacional para que estas investigaciones tengan el resultado que tengan que tenerse. El legislador, para terminar, ¿cabe la posibilidad de que en las próximas semanas se vuelva a citar al presidente Lasso a la Asamblea? No, nosotros tenemos un plazo de 30 días para presentar el informe final que es el que nos otorgó mediante resolución del Pleno de la Asamblea. Este plazo concluye el próximo miércoles, si no me equivoco, 22 de febrero. Por lo tanto, hasta esa fecha nos hemos comprometido los integrantes de la comisión multipartidista de aprobar el informe en los términos que se vean en ese momento y luego remitirlo al presidente de la Asamblea para que a su vez ponga en un punto el orden del día para que el Pleno de la Asamblea, los 137 asambleístas, podamos resolver sobre el tema. Perfecto. Pedro Zapata, asambleísta ecuatoriano, ha estado con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias también, a las órdenes siempre.